Bienvenidos a la nueva edición de Balance Financiero. Con satisfacción para todos ustedes volvemos al aire, ya acercándonos a lo que es diciembre, el último mes del año. Quizás nos quede un programa más. Nosotros siempre llegamos a ustedes a través del canal Santo Domingo TV, televisión. En el cable estamos en los cables principales en el canal 24. Y en el aire esperamos estar en el canal 69, porque nos reportan en UHF. Ausencia en UHF. Nosotros compartimos el espacio en la primera parte, en la última parte, con Francisco Canamuate y Norma Aide en el mundo de los impuestos. Y en esta primera parte, con el hermano y amigo Alcedo Ramírez, nuestro colega. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Como siempre, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Balance Financiero. Una vez más, llevándoles a ustedes las noticias más importantes del mundo de las finanzas, la economía, la gestión empresarial, la contaduría, en sentido general, todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios y también con el mundo de los impuestos. Agradecemos, como siempre, amigos televidentes, a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. También, Hermógenes, quiero recordarles que en este fin de semana, estamos celebrando también el cierre del Año de la Fe, que fue promulgado por la Iglesia Católica el año pasado, y cerramos el año litúrgico con la fiesta tan importante de Cristo Rey, donde rendimos homenaje al Señor Jesucristo. Y lo más importante, estamos convencidos de que si todos viviésemos de acuerdo a los planteamientos hechos ya más de 2000 años, estaríamos seguros que viviríamos en un mundo más solidario. Tenemos muchas noticias para ustedes, obviamente, patrocinados por los que venden más barato, que son los supermercados Bravo, Arroz El Molino, que usted lo puede encontrar también en el supermercado Bravo tiene esos super especiales todos los martes de frutas y vegetales, que eso es vida y salud. Y ahí en ese supermercado Bravo tú siempre dices que puedes conseguir el arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, que es el preferido de los dominicanos para todas las recetas que tienen que ver con arroz. ¿Y qué sigue? Vamos a ver qué dice. La novia de Villa, obviamente, míralo ahí, que son los líderes internacionales y nacionales en los baby showers y en juguetes para niños de todas las edades. Y finalmente BDO Senfa, que son los líderes en educación permanente y que siempre recordamos al ideólogo de esa gran iniciativa, de ese gran proyecto, que fue nuestro hermano ido de siempre, Genaro Soriano Guzmán, que es repetimos, la persona, la fuerza motriz de esa gran iniciativa de educación continuada. Precisamente este miércoles se cumplió el primer aniversario, el primer mes de su sentido fallecimiento, y tuvimos presente en los actos litúrgicos relativos. Una misa de celebración de eso, y pudimos reencontrarnos con la familia Soriano y nosotros todavía cargados del dolor que embarga, como tú bien dices, Alcedo Ramírez, esa pérdida a destiempo. Exacto. Así que, amigos televidentes, tenemos mucho más iniciando su programa Balance Financiero, así que quédese con nosotros, que en cada segmento encontrará muchos datos, informaciones y argumentos que serán muy útiles para todos ustedes. Pausamos y volvemos luego de estos compromisos comerciales. No se vayan. A 247,40. De regreso para nuestros televidentes en la sección de actualidad económica, Alcedo Ramírez, y el tema del debate o el debate actual ronda respecto a la deuda pública actual y también respecto a la necesidad aparente y las propuestas de retomar el tema de la reforma fiscal integral. Exacto. Aunque Isa Conde no se refiera a integral, sino que hace falta más recursos. Más recursos, exacto. Más impuestos. Más impuestos. Hermógenes, también tenemos una semana donde nueva vez sube la gasolina, los precios de los combustibles. Es una mala noticia para fin de año. También, amigos televidentes, el problema de la deuda sigue latente y estamos convencidos de que eso va a llevarse muchos recursos del presupuesto del año entrante. También, Hermógenes, por lo menos el dólar se ha mantenido estable en 42.55, es decir, que no muestra a final de año ninguna tendencia alcista, al igual que las tasas de cambio. Lo que quiere decir que
estamos convencidos de que el final de año no va a traer grandes sorpresas en materia de inflación y es posible que por lo menos de aquí a fin de año podamos disfrutar de cierta estabilidad de precios con la perspectiva del año 2014 ahí entrando ya muy cerca en diciembre. Y Hermógenes, una noticia importante, pero es histórica, pero es de actualidad, aunque tiene un carácter histórico, es que en este fin de semana, ayer viernes, se celebraban el 50 aniversario del asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, que realmente fue uno de los grandes cambios que se produjeron después de ese asesinato, porque era un presidente que estaba iniciando muchas innovaciones, muchos cambios, creó la Alianza para el Progreso, que fue de mucha ayuda a los países latinoamericanos, creó el Cuerpo de Paz, que también ha dado mucho servicio a todos los países de Latinoamérica. Y le dio las relaciones Cuba-Estados Unidos. Exactamente. Y fue el autor del bloqueo, ¿no? Sí, que detuvo la construcción de bases militares y nucleares, con arsenal nuclear en Cuba, lo cual iba a introducir un elemento adicional, vamos a decir, de crisis en América Latina. Pero en sentido general fue un presidente... Me enteré que fue el presidente, ha sido el más joven, tiene el récord del más joven. Creo que Obama lo superó. No lo afirmes mucho porque tenía 42 años. Y creo que Obama cumplió 40, es muy probable, pero lo que yo estoy seguro es que ha sido el presidente más popular del siglo XX, John F. Kennedy. Definitivamente que los Kennedy son una dinastía en Estados Unidos, en la vida pública. Y según nuestra opinión, fue un presidente, a nuestro humilde entender, sobrevalorado, que quizás su imagen ha perdurado en el tiempo por la forma, digamos, en que terminó su gobierno, que fue asesinado. Pero realmente era un ser humano complejo, era un ser humano, digamos, de muchos éxitos políticos, pero aparentemente tenía una vida privada muy agitada. Bueno, se dice que la muerte o el asesinato, el término correcto, de John Fitzgerald Kennedy constituye el golpe más funesto que ha recibido el régimen gubernamental de los Estados Unidos. Estados Unidos es muy celoso con sus presidentes, es muy celoso con sus autoridades, son muy respetadas, nadie vulnera ni a un presidente ni a un pasado presidente. Son reglas de juego bien establecidas. Hay como una ética alrededor de ese ejercicio. Y Hermógenes, debo recordarte también que en eso tú estarás acorde conmigo. Uno de los grandes aportes de John Kennedy al país, es decir, a los Estados Unidos y al mundo entero, fue la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Él le dio un espaldarazo muy fuerte, porque no nos olvidemos que su hermano, Robert Kennedy, que lamentablemente también murió asesinado, era el especie el hombre, el poder detrás del trono, y fue la persona que le dio mucho, vamos a decir, mucha protección a los negros y permitió que ese movimiento de derechos civiles tomara cuerpo, tomara fuerza, y eso fue uno de sus grandes aportes a la sociedad norteamericana. En otro orden, Alcedo Ramírez y Martínez tuvimos la oportunidad de estar presentes en el cónclave de la Dirección de Impuestos Internos y lo que es el CONACYT, que es el Consejo de Asesores Tributarios Fiscales, donde se estuvo abordando el tema de las NIF. Eso no es normas, no, esas son las impresoras fiscales, comprobantes de número de impresora fiscal. Número de impresora fiscal. Entonces la conclusión es que aparentemente no va a haber prórroga y la vigencia, el plazo para adecuarse o adoptarla es el 31 de diciembre próximo, y las instituciones que califican para tal procedimiento pues estarían sujetas a sanciones, desde multas hasta cierre de negocios. Hay una serie de procedimientos que son bastante rígidos, sobre todo el hecho de que tú tengas que adquirir unos software, unos sistemas informáticos que son más que software, los hardware. Exacto. Las impresoras, y que tan rígido como que tú no puedes tener un sistema de impresión paralelo,
Sino usar eso solamente. Sino usar eso y que no puedes moverlo y que tienes que guardar una bitácora que no es más que un dispositivo de control del equipo. Como una especie de memoria adicional, años, de jornal de control. Años, y que tienes que hacer un cierre diario y ese cierre diario irlo acumulando para hacer una transmisión a la DGI, a la Dirección de Impuestos Internos a fin de mes. Luego hacer una especie de liquidación mensual o conciliación. Y ya estás de camino a la elaboración de tu declaración de impuesto anual, automática. Sí. Pero sobre todo esto de que no pueden cambiar de dueño. Si tu empresa tiene un número de impresora fiscal, bueno, no puede, y te sobra y tú no lo vas a usar y por cualquier razón colapsó el negocio, tú no puedes transferirlo automáticamente a otro adquiriente. O sea que es algo digamos, muy inflexible. Rígido, sí. Y quizás el principal mensaje de las impresoras fiscales o el producto de esta reunión es que cada empresa debe verificar la notificación vía la página, la oficina virtual de impuestos internos, que es una notificación digital, y también verificar la última publicación donde dice las categorías de negocios que califican. Básicamente es la venta al retail, ventas en efectivo, al detalle, puntos de ventas al detalle, que va desde salones de belleza hasta muebles del hogar, y que va desde almacenes, posibles colmados, bares, restaurantes, donde quiera que se mueven operaciones en efectivo, pero sobre todo esto de los picapollos. Pero Hermógenes, a mí me preocupa esa disposición, y aquí queremos tratarla aquí en actualidad, porque es una noticia importante. Sabemos que hay, digamos, aprestos bastante inflexibles para no permitir una prórroga, pero según nuestro humilde entender, y dado el alcance de esa medida, nosotros pensamos que el tiempo que falta no va a ser suficiente para completar la implementación de esa medida a nivel de todos los negocios que deben utilizarla. Entonces nosotros pensamos y exhortamos a la DGI a que haga un esfuerzo, un análisis de la realidad dominicana, un análisis de la realidad de lo factible, y que entonces en base a eso tome la medida que sea, digamos, la mejor para todos. Una especie de solución no salomónica, sino la solución más realista, y que en sentido general nuestro pensar es que no, la inflexibilidad en este caso no debe introducir un elemento adicional en un nuevo año, fin de un año, inicio del otro, porque eso, amigos televidentes, reiteramos, nosotros no somos expertos en la materia, pero sí en materia de sistema, y sí podemos predecir que medidas de esta naturaleza que tiendan a ser muy inflexibles, obviamente van a producir una tendencia hacia mayor informalidad, que es lo que se está tratando de evitar hoy en día aquí en República Dominicana. Persigue precisamente golpear la informalidad, pero la verdad que se están complicando las cosas a nivel de ejercicio del comercio, porque tú tienes que ese reporte de las operaciones acumuladas durante el mes, el producto de los cierres diarios, tienes que transmitirla dentro de los primeros 15 días del mes, pero dentro de los primeros 3 a 4 días ya tú tienes la seguridad social. Seguro. Que tienes que transmitirla. Pero el día 10 tú tienes que transmitir lo que son las retenciones. Pero el día 15 más tarde tú tienes que transmitir los gastos, las operaciones de compra, lo que le llaman el 606. Pero el día 20 ya tú tienes que transmitir lo que es los ingresos por ITEVIS. Que se va recargando mucho. Y que es una duplicidad. Si tú tienes que dar una declaración de lo que le llamamos IT1 y ya acabas de mandar tus operaciones de ingresos, bueno, ¿qué hacemos? Hay que simplificar esas operativas. Yo creo que puede haber un mecanismo donde se consolide todo se simplifique, exacto, el proceso. Sí, señor. Tenemos que ir a una pausa, Alcedo, aunque el tema está interesante. Y acuérdame, en la introducción del segmento próximo, decirte lo que viene respecto a las impresoras fiscales. Pausamos. Regresamos a nuestros televidentes por la fina cortesía de nuestros directos patrocinadores.
como son los supermercados bravos, Líderes en vender barato, son en los buenos precios. expertos en vender barato y sobre todo esto de los especiales en frutas y vegetales todos los martes. Y ahora en Navidad, la puerta por la ventana. Dulces, frutas. Sí, llegamos como una cortesía también de el arroz, El Molino. arroz El Molino, El más selecto de todos los selectos. de todos los selectos, el arroz que nada más lo consumen lo que saben diferenciar entre alimentarse y comer. Exactamente. Y la novia de Villa, obviamente los líderes en baby shower y en juguetes para todas las edades. Así que nosotros no vamos a ningún baby shower que no... En el cual no sea la novia de Villa. Y finalmente veremos ese énfasis que son los líderes en educación permanente, en todos los cursos de educación continuada que tienen que ver con la finanza, la auditoría, la contaduría, los impuestos, en sentido general los líderes en el mundo de los negocios y de la contabilidad y las finanzas. Bueno, lo que viene en cuanto a las impresoras fiscales es un decreto que ya lo están elaborando y que se hizo público en aquel encuentro que te refería en el segmento anterior, un decreto donde aparentemente se va a ampliar la base de las empresas, digamos, Que tienen que tener impresoras fiscales. que deben, a donde alcanza las impresoras fiscales. No sabemos si esto pudiera si pudiera alcanzar las ventas a crédito. Pero ahí yo pienso, Hermógenes, que si van a ampliar la base, lo más normal, amigos televidentes, mi querido Hermógenes, es que haya una especie también de flexibilización de la fecha límite. Bueno, una cosa quedó clara, que ese decreto no puede tener vigencia al 31 de diciembre próximo, porque hay una situación, y es que la inversión está cerca de los 100,000 pesos para tú reportar a la Dirección de Impuestos Internos tus ventas al retail. Y no se iba a reconocer eso como algún tipo de gasto o algo que pueda reducirse. Ahora mismo, o sea, pusieron una escala por tiempo que se fuera adecuando, y en estos momentos un 20%. Ok. Pero no de que te lo reembolsan, sino un crédito fiscal. De todas maneras, Hermógenes, nosotros confiamos en Dios que... Si tú pierdes, tienes la pérdida y también ese crédito, Sí, pero tuviste que buscar el dinero. De todas maneras, nosotros confiamos que la DGI sea realista, que enfoque ese problema, porque he oído que muchos negocios se están resintiendo, primero del tiempo que se le ha dado y en segundo del costo, que para empresas grandes y medianas no es importante, pero hay algún tipo de empresa, producto de la lentitud de la economía, que pueden tener problemas. ¿Por qué tú crees que la vigencia de los este instrumento de los alcoholímetros quedó limitada en tu criterio? Bueno, porque eso no era completamente irreal aquí en República Dominicana, no era factible, como nosotros decimos, esa medida, y por eso se cayó sola. Se veía represiva. Seguro. Represiva, y también no iba acorde con la realidad dominicana. Exacto. Donde aquí no te olvides que se permite en drive-thru, la gente pasa montado en vehículo y se para y compra una cerveza, compra un whisky en uno de esos drink to go, de esa, o donde estás echando combustible, ahí mismo tú vas para vehículos, entonces te puedes emborrachar. Exacto, ahí mismo, o sea que los que se emborrachan. Era algo que iba en contra de la idiosincrasia y la realidad dominicana. No, pero te hice la pregunta fue por el tema de las impresoras fiscales, de que es posible de que eso haya que llevarlo un poquito paulatino para no convertir, no decir que estamos ante un gobierno fiscalista. Exacto. 100%. Sí. Sí, no, de todas maneras, el otro punto que yo quería traer en el programa, aquí en el segmento de gestión empresarial, tiene que ver con un evento que se está celebrando o terminaba este fin de semana, de los gobiernos locales de República Dominicana. Escúchese, entiéndase, los ayuntamientos. Ahora yo te diría que han puesto eufemísticamente un nombre rimbombante, ahora no le llaman ayuntamiento, ahora ellos quieren llamarse gobiernos locales. El acto de apertura estuvo presidido por la máxima autoridad del país, que es el presidente Medina. Y por eso le da más auge al evento. Pero lo importante, Hermógenes, es que nosotros queremos en este segmento aprovechar la ocasión, porque según los medios noticiosos, hubo uno de esas personas que está asistiendo al evento que parece que se puso un poco contento en el evento y dijo que él había ido ese fin de semana a comer y a beber.
Pero lo lastimoso, Hermógenes, amigo televidente, es que eso se hace con fondos públicos. Y ahí es que está el kit del asunto, amigo televidente, que es lo que nosotros queremos llamar la atención en este segmento de gestión empresarial. Nosotros pensamos, creemos y somos defensores de que los ayuntamientos deben tener una cierta independencia, deben ser gobiernos locales, como lo dice el nombre del evento. Pero lo que nos preocupa, amigos televidentes, es la falta de control, la discrecionalidad que todavía existe en el manejo de esos fondos locales. Y ahí es que nosotros pensamos que, si bien es cierto, la descentralización administrativa es digamos, un tipo de organización federativa que tiene mucho impacto y es muy beneficiosa para el ejercicio de la autoridad administrativa. No menos cierto es que aquí en República Dominicana nos preocupa porque se le ha ido un poco la mano. Por ejemplo, se ha convertido en un deporte nacional de los legisladores crear nuevas demarcaciones geográficas, como por ejemplo distritos municipales, municipios, hasta el número de provincias. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, un país cercano a nosotros, Cuba, por ejemplo, que es casi el triple del tamaño de República Dominicana, solamente tiene creo que 7 o 9 provincias. Sin embargo, aquí tenemos 31 provincias. Lo mismo pasa con los municipios, es decir, que hay que tener cuidado. Pero nosotros, primero, somos defensores de la descentralización, de que los mandos deben distribuirse, localizarse, porque de esa manera se da un mejor servicio, se le presta, digamos, hay mayor desarrollo, mayor gobernabilidad. También la ejecución de los proyectos se hace más efectiva y eficiente. Pero nosotros pensamos que debe existir un control. ¿Por qué fue que se impulsó la banca múltiple? Seguro. Para bajar costos. Seguro. O sea, no es lo mismo tener un banco de crédito por un lado, un banco de ahorro por otro, un banco de cuenta corriente, de tarjeta de crédito. Entonces lo que hicieron fue que se fusionaron. La banca especializada. Y con la mitad del personal se redujo el número de instituciones y en cada institución se amplió el número de productos y servicios que podían ofrecer, y eso permitió como más vertical una economía de escala, una economía de escala, una dirección vertical. Sí. Entonces, contrario a tu exposición. Sí, continúa. pero que eso mismo es lo que nosotros postulamos que debe hacerse en el sector de los gobiernos locales. En otras palabras, somos partidarios de que se descentralice, una especie de se federalice la división política de República Dominicana, porque de esa manera pensamos que los fondos son utilizados de manera más eficaz. Pero eso es siempre y cuando existan los controles centralizados adecuados. Por ejemplo, de que una autoridad local no pueda decir que va a un evento de gobiernos locales y lo que va a decir es que no va a asistir a la conferencia para aprender un poco más, sino que lo que vaya a aprovechar el presupuesto asignado a esas actividades, que seguramente corre por cuenta de los ayuntamientos correspondientes, y lo que va a dedicarse es a darse harturas y a darse jumazos, y eso entonces no tiene sentido, porque eso se hace con fondos públicos. Así que nosotros el mensaje es... Una palabra que se llama francachela. Francachela. Vamos a racionalizar los recursos, porque la economía existe, porque los recursos no son ilimitados, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a racionalizar también la distribución geográfica de los municipios, las provincias, y ver de qué manera, aunque es un trabajo arduo, pero se pueda ir consolidando en la política, como se hizo en la banca. De esa manera estamos seguros que se puedan alcanzar cierta economía de escala, se pueden reducir ciertos costos y gastos, y por ende podemos hacer un mejor uso de los recursos disponibles a través de los contribuyentes, amigos televidentes, que son los que proporcionan el dinero, porque reiteramos aquí, ni el gobierno central, amigos televidentes, ni los gobiernos locales, como le llaman ahora los ayuntamientos, producen ni generan riqueza, sino que fundamentalmente son centros de costos y gastos. Los recursos, la riqueza, la crean los empresarios, los comerciantes, el sector privado, las empresas en sentido general, y contribuyen al sostenimiento del Estado y de los gobiernos locales a través de sus impuestos. Sí mismo es, Alcedo. Vamos a una pausa. Ese tema en cualquier momento debemos ampliarlo. Vamos a una pausa para Contaduría y Finanzas, que está muy interesante. Espérenos, por favor.
Contaduría y finanzas. Las finanzas dominicanas están para una revisión extrema, hablándose de situaciones tales como el endeudamiento y el crecimiento de la deuda pública en el corriente año. Pero antes que nada y antes de profundizar en estos temas, vamos a agradecer la invitación que nos hace el Instituto de Contadores Públicos para su fiesta de Navidad, la fiesta de Navidad de los contadores, que tengo entendido es el sábado 15 de diciembre. De diciembre. Y bueno, hay gran expectativa. ¿Dónde va a ser? Tengo entendido que es en el Hotel Sheraton. Ok. En el Hotel Sheraton, sí. En la noche. De forma que es un momento de encontrarse los contadores. Yo personalmente me declaro de luto, me he declarado en luto para estas Navidades. Con la muerte de Genaro Soriano. Sí, con la desaparición del dueño de este segmento de Contaduría y Finanzas. Y más que el segmento, pues, caramba, una persona de los nuestros, Sí. de los de dentro, de los íntimos. Y que duele la separación física. Y confiamos en que Él estará al lado del Señor en estos momentos. Pero esa fiesta debe ser apoyada y agradecemos la invitación. No, y Hermógenes, como tú bien dices, es un periodo que aunque uno tenga el ánimo un poquito bajo, motivado por esas desapariciones, no menos cierto es que diciembre siempre es un mes propicio para por lo menos uno reencontrarse con amigos que muchas veces no ha tenido la oportunidad de verlo en todo el año. Y precisamente esas fiestas gremiales o de grupos profesionales, de asociaciones de comerciantes, de empresarios, son importantes porque ayudan a, como decimos, estrechar los lazos, los nexos de amistad. Y también, porque no, Hermógenes, en esas actividades uno tiene el momento y la ocasión de rememorar, de recordar a los compañeros, amigos idos a destiempo. Estoy pensando profundamente qué plantearles a ustedes que son mis colegas, Norma Aide, Francisco Canahuate, Alcedo Ramírez, que están acá. ¿Qué plantearles para a partir del sábado 21 de diciembre? Estamos hablando de que el sábado 21, el sábado 28 y el sábado 4, que es que nos reintegramos acá, o sea, 21 y 28 siempre pausamos, pero es que hacemos un programa que repetimos, un programa especial. Entonces estoy reflexionando fuertemente porque como no estamos en cantos, a ver si hacemos exposiciones alusivas a la Navidad. Exacto, que sean, digamos, presentaciones, exhortaciones a que se permita disfrutar de la época navideña sin caer en lo que tú mencionabas ahorita, sin esa francachela, sino que sean realmente, hagamos de exactos segmentos donde exhortemos a un tipo de celebración diferente, pero que puede ser tan significativa y que pueda ser tan interesante como cualquier otra. ¿Cuándo se justifica el apalancamiento, el endeudamiento en una institución, sea pública o privada? Nosotros siempre, por principio, lo decimos que es siempre y cuando tú ese dinero, esos recursos lo vayas a invertir en actividades reproductivas que te vayan a permitir lograr un crecimiento de la entidad y por ende ese crecimiento va a ayudar a cumplir con el pago o el repago de la deuda o de ese apalancamiento. Porque de lo contrario, Hermógenes, amigos televidentes, esa deuda, ese apalancamiento, al final, si no se invierte en iniciativas reproductivas, sino que se gasta en gastos corrientes, muchas veces ese apalancamiento va aumentando y lo que hace es, lamentablemente, ahogar la empresa o la institución o el país. Exacto, o sea que debe ser con un objetivo preciso y claro. Productivo. Te lo iba a preguntar, pero lo voy a aportar para que tú entonces lo comentes. El peor escenario del endeudamiento es cuando tú lo haces para pagar deuda y sobre todo para pagar intereses. Exacto. Porque se justifica pagar deuda cuando tú estás consolidando deuda ventajosamente, aprovechando rebajas, descuentos o reducción de tasas, condiciones de negociación, oportunidades de negocio. Pero cuando, digamos, para pagar la regalía pascual, que tú tienes que
prever una 12ª parte cada mes desde enero hasta el mismo diciembre, pues para pagar la regalía pascual tú tienes que endeudarte, tienes un problema de planificación, estás gastando más de lo que te está ingresando, porque cada mes que pasa tú tienes un compromiso, ya tú tienes una reserva que crear, y esa reserva es como, déjame apartar tanto porque en diciembre tengo que duplicar la nómina. Seguro. Y mire, Hermógenes, es bueno que tú hayas traído ese punto porque yo quiero comentarlo aquí en Finanzas, y precisamente tenemos el ejemplo, Hermógenes, que acaba de salir en estos días en la prensa nacional, que es la deuda que apareció así de repente de casi 800 millones de dólares del gobierno con el Banco de Reserva. Es una deuda precisamente del tipo que tú mencionas. Yo no sé si el Banco Central en su estadística tiene incluida esa deuda, pero eso, Hermógenes, deuda que se tomó el año pasado prácticamente para completar el presupuesto, número uno. Número dos, deuda que no fue aprobada por el Congreso, sino que ahora es que se está aprobando, pero es después de hecha la deuda, lo cual, amigos televidentes, nosotros aquí hacemos una exhortación al gobierno, principalmente al señor presidente de la República, Danilo Medina, quien ha dicho que en su gobierno él quiere llevar a cabo una transformación ética, moral y de transparencia, con que las cosas se hagan como Dios manda. Nosotros pensamos que ese tipo de transacción, de hecho, se venía diciendo del año pasado que eran operaciones que no, de crédito que no eran aprobadas por el organismo correspondiente, que es el Congreso de la República. Y hoy en día tenemos un apalancamiento adicional, como tú bien dices, y lo peor de todo es que ese dinero el gobierno va a tener que pagarlo, pero no se invirtió ese dinero en proyectos reproductivos, es decir, que se pagase solo. Lo otro, Hermógenes, como tú bien sabes, nunca, repito, es bueno coger una deuda a tan corto plazo. Prácticamente, esa fue una deuda que se cogió a un año, a 12 meses, lo que quiere decir que que para suplir cosas, necesidades inmediatas. Era gastos prácticamente, para cubrir gastos, como tú bien dices, no se tenían los recursos. Para completar el flujo de caja. Que eso, como tú bien dices, en materia financiera es un pecado mortal. Sí. Lo importante, Hermógenes, es que nosotros vayamos tomando conciencia de todo esto, que nos demos cuenta, amigos televidentes, que no se puede seguir administrando un país, administrando una finanza de esa manera, y que el apalancamiento, la deuda, hemos llegado al límite o no. Hoy en día, amigos televidentes, la deuda es un peso muy pesado para la economía dominicana. Es bueno hablar de la solución. Después que tú estás en el charco, ¿cómo sales de él? Hay varias alternativas. La principal es una reingeniería. Una reingeniería donde tú dices, bueno, ¿dónde estoy gastando de más respecto a mis ingresos? Yo debo gastar la totalidad de los ingresos menos las reservas que debo crear por las oscilaciones en el flujo de caja, que quiere decir en las recaudaciones. Lo que hemos dicho muchas veces aquí en Balance Financiero, irnos a un tipo de presupuesto, a un enfoque en base cero. En base cero, correcto. Y de esa manera se racionalizan todos los gastos. ¿Qué opinión te merece el mundo de los impuestos? Bueno, yo creo que viene duro porque, como tú bien sabes, hay muchos temas que tú diste pinceladas al inicial del programa, y yo creo que viene duro y curvero en este cierre de luz de su balance financiero esta semana. El mundo de los impuestos, Norma Aide y Francisco Canahuate Idis. La pausamos. Bienvenidos, amigos, de nuevo con ustedes en este su segmento impositivo, con la compañía de Francisco Canahuate, como cada semana. Hola, te saludo. Hola, Norma. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Francisco, yo estoy técnica hoy. Yo quiero hablar de artículos y de las leyes. Bueno, vamos a ver de lo que tú y yo vamos a hablar. Pero yo estoy por aquí, estuve viendo. Recuerda la última ley, que es la 25312,
del 9 de noviembre del pasado año sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. Esa ley, que fue un tanto controversial, tiene unos artículos que yo estaba leyéndolo porque me chocó como con una norma que yo vi, como que no pude entenderla muy bien. Se refiere al artículo 33 sobre incentivos al turismo inmobiliario, proyectos aprobados con anterioridad. Y el artículo 35 de la zona que trata sobre las zonas francas comerciales y el ITEVIS. Entonces yo vi que hay una norma que yo me puse a verla, pero yo no lo entendí. Mira, la norma 4/2013 lo que hace es delimitar los criterios de agentes de retención de las empresas que están acogidas a regímenes especiales. Pero el punto donde lo abarca, que creo que habrá que separarlo para comentarlo, el primero del artículo 33, que se refiere a la parte del incentivo turístico inmobiliario. Tú sabes que el Consejo de Desarrollo Turístico aprueba proyectos de construcción de villas, de apartamentos, de soluciones, digamos, de ocupación hotelera, y la ley antes de la modificación establecía que cuando un adquiriente compra una de estas unidades habitacionales en un proyecto turístico aprobado por el Consejo, goza de exención del impuesto de transferencia y del IPI, que es el 3%, y del IPI durante un periodo de 10 años. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Y eso es solamente en la primera transferencia que ocurra, es decir, entre el promotor o desarrollador del proyecto y el primer comprador. A partir de ahí las transferencias pasan a estar grabadas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ese artículo lo que hizo fue suprimir ese párrafo que establecía ese incentivo. ¿Dónde está el problema? Quiere decir que proyectos que se hagan a futuro, a menos que no se vuelva a modificar la ley de desarrollo turístico, que parece que hay una iniciativa en ese sentido, para volver a restablecer lo que se suprimió. Entonces, en la condición actual de la legislación, los nuevos proyectos no gozarían de ese incentivo. Ahora, ¿qué pasa? Que por los problemas que se dan en la jurisdicción inmobiliaria, los problemas de deslinde con las propiedades, estos proyectos que fueron aprobados con muchos años de anterioridad, pues no siempre fueron concluidos oportunamente. Ni todos fueron beneficiarios de esa ley. No, pero aquellos que fueron beneficiarios, que fueron clasificados y aprobados, pero digamos que se hizo en el 2009, en el 2008, un proyecto de esto, y comenzaron a vender esas unidades con la condición de que gozaban de esos incentivos. Pero el proyecto pasó del periodo de vigencia de la ley anterior y llegó hasta este momento y no se ha perfeccionado la venta. Entonces, la pregunta es, ¿los derechos adquiridos con aquella regla que existía se mantienen o se han suprimido? Entonces, eso ha traído algún tipo de dificultad. El Ministerio de Hacienda lo que está solicitándole es a los compradores y a los desarrolladores que lleven primero el contrato de opción original que se firmó y luego los medios de pago que indiquen que realmente ese comprador lo hizo con anterioridad a la vigencia de la ley 253, para entonces tratar de validar esto. El Ministerio de Turismo ha estado muy activo defendiendo el desarrollo de esta actividad, porque tú sabes que es una actividad que motoriza de una manera notable la parte de la economía,
pero los dos ministerios han estado en coordinación. Entiendo que el Ministerio de Hacienda no tiene la intención de que esto permanezca sin buscar una solución definitiva, pero hay muchos adquirientes que han estado en este proceso de validación para saber si compraron en el 2008, en el 2009, pero todavía no han firmado el contrato definitivo de compra-venta con el desarrollador, si tienen o no tienen derecho al incentivo fiscal, tanto de la transferencia como del impuesto al IPI durante los 10 años. En principio yo entiendo que sí, que tienen esos derechos adquiridos y que van a ser respetados, pero todavía el procedimiento no está muy claro. ¿Cuándo fue puesto en vigencia ese incentivo? En el 2001. En el 2001. Es la ley 15801 que posteriormente se modificó en el 2004. ¿Es algo automático para todos los desarrolladores que hicieron inversiones en turismo o el desarrollador tenía que solicitarlo? El desarrollador primero debía someter el proyecto al Consejo de Desarrollo Turístico. O sea, que si no lo sometió, no hay posibilidad de que tenga ese beneficio. Ya, porque entonces, yo te lo pregunto porque conozco de casos que no están sujetos a eso. Entonces, el otro punto que plantea el de las zonas francas, sí. Las zonas francas, tú sabes que hay comerciales y hay industriales. Sí. Entonces, en las zonas francas comerciales, que a lo que se refiere ese artículo, el que nos está comentando, están instituidas como agentes de retención cuando introducen en el mercado local mercancía. Hemos hablado de eso por aquí. Pero ¿qué pasa? Que se da una situación que no ha sido debidamente esclarecida. Esas zonas francas, cuando venden, el comprador queda exento del ITEVIS. Sí. Siempre y cuando, en el caso de las que están en los aeropuertos, estén en la zona migratoria. Es decir, que ya se haya pasado de migración y el pasajero esté camino a la puerta del avión. Esos establecimientos que están ahí dentro venden sin ITEVIS, evidentemente porque ya están fuera del dominio de lo que es la territorialidad dominicana. Pero ¿qué pasa? Que estas empresas compran en el mercado local. Entonces sus ventas son exportaciones. Sí. Entonces, antes la Dirección General de Impuestos Internos lo que le daba era una certificación indicándole que gozaban de exención. Ahora, los proveedores locales que van a vender a una zona franca comercial que está en ya dentro de la zona migratoria, le dicen, ustedes tienen que darme un carnet de la DGI o un carnet del Ministerio de Hacienda donde me autoriza a mí a facturar el ITEVIS. Y esta situación es un procedimiento que está entorpeciendo de alguna manera la fluidez en la facturación de los proveedores locales hacia esa empresa que están ubicadas en las zonas francas de los aeropuertos. Están también las zonas francas comerciales que están en los hoteles. Cuando venden la mercancía, deben exigirle al comprador el pasaporte. Debe ser un extranjero que se va de viaje, porque si tú vas y te alojas en un hotel y te venden una mercancía sin ITEVIS, pero tú vas a usarla en el mercado local, entonces habría una evasión. Claro. Y por eso la norma 4/2013 establece claramente el procedimiento. Lo que no ha quedado muy claro es cómo manejar la parte de los proveedores locales cuando le venden a esas empresas de zonas francas comerciales. Caso, esa compra que hace el proveedor local a esta zona franca, lo correcto es que no una compra, sino una venta. Una venta, digamos que tú estás en la parte migratoria dentro del aeropuerto y yo soy la Cervecería Nacional Dominicana.
y te voy a vender cerveza. Tú no vas a vender esa cerveza en el mercado local. Para la cervecería es una exportación, pero no puede considerar esa exportación libre de ITEVIS si no tiene, o si no está exigiendo, si no tiene un medio oficial que le autorice a venderle a esa zona franca comercial libre de ITEVIS. Pero lo propio pasa con algunos servicios. Entonces quieren facturarle, tiene que facturarle con el ITEVIS. Quiere facturarle con el ITEVIS. ¿Y ese ITEVIS entonces forma parte del costo? No, porque realmente ¿Qué hace entonces con ese ITEVIS? Lo que debe hacer la administración tributaria es definir el estatus con el cual va a darse esa relación comercial. Sí, porque no lo puede compensar, porque no, no además, se lo puede traspasar al cliente. Las exportaciones están grabadas con tasa cero. El punto es que al ser producido en el mercado local y no se trata de una venta que pasa por el sistema de aduanas, sino que va directamente a una empresa que está en territorio migratorio dentro del aeropuerto, entonces parece una facturación local. Entonces, por eso la administración tributaria debe definir este detalle, ya sea expidiéndole carnet en esos casos, indicando que gozan de la exención, o dándole una autorización por proveedor o por factura. Lo que pasa es que el procedimiento se hace un poquito lento, un poquito complicado. Porque por cada factura, por cada caso. Y como la administración ha estado dando pasos tan certeros en cuanto a simplificar los procedimientos, pues nosotros aprovechamos para sugerirle que ese es un problema que se está enfrentando en el mercado. Mejor darle un carnet, una certificación y no actuarlo caso por caso, porque resulta tedioso. Sí, y esa es la forma que se tiene, pero lo propio pasa con los servicios. Esas empresas, aun cuando están dentro de ese régimen aduanero, ya fuera de migración, también tienen el caso, por ejemplo, de la facturación de la prestadora de servicios telefónicos, tienen también la misma situación. Tú sabes que los servicios tecnológicos, tecnológicos y telefónicos llevan el ITEVIS y llevan el selectivo al consumo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar para liberarlo del ITEVIS también y del selectivo al consumo en esos casos, cuando le provee ese servicio al exterior? Entonces son como TIC que dan estos elementos, porque nada más se ha visto el punto cuando esas entidades introducen mercancías y o servicios al mercado local, pero no se ha visto el vínculo desde el mercado local hacia ellas. Correcto. Bueno, yo creo que está claro, Francisco. Sí, la idea es contribuir para que esto pues ayude a facilitar las relaciones. Me queda un minuto, pero yo no puedo irme de aquí sin dar las gracias a nuestros patrocinadores, que como cada sábado están presentes con nosotros. Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos, así como la gente del supermercado Bravo, donde usted consigue ese arroz El Molino. Además ellos son expertos en vender barato. También la Novia de Villa, son gente que están especializada en ese plan de baby shower. Y también, ¿por qué no?, los juguetes para sus hijos ahora en esta época de Navidad. Y finalmente, mi gente de BDO Senfa, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, que cada semana nos mantiene actualizados con todos estos temas que llevamos a todos ustedes. Las gracias por la compañía. Nos vemos Dios mediante la semana próxima. Cuídense mucho y tengan todos un buen fin de semana.